Si gustan abrir en Lucas capítulo 7, del versos 11 al 17, vamos a hoy a hablar el tema relacionado un poco a las madres, pero también a la familia y a la vida. Se titula Dios devuelve lo que el mal nos arrebata. Dios devuelve lo que el mal nos arrebata. Si gusta abrir su Biblia entonces, si ya lo tiene, Lucas 7, donde tuvimos la lectura bíblica, ahí la vamos a leer. Pero como tuvimos la lectura bíblica, vamos a leer el verso 16 y el verso 17, que dice así la Escritura. El párrafo se titula, es acerca de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, pero dice el verso 16: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Señor, damos gracias por este día. Pedimos tu bendición sobre cada dama aquí presente, Señor. Pedimos que bendigas a cada mamá, Señor, en este día especial. Le des toda la bendición de lo alto, Señor. Les fortalezcas en su rol de madre, de esposa, Señor. Le des sabiduría para sus hogares. Supla toda necesidad que haya en medio de sus hogares. Responda a sus oraciones, Señor, y envía bendición sobre cada una de ellas, dando fortaleza espiritual, fortaleza física, sanidad a las que están enfermas, Señor. Pedimos tu mano de sanidad sobre cada madre, sobre cada abuela, Señor, también sobre todos. Oramos para que tu bendición sea sobre las familias. Y Señor, en esta mañana extiende tu mano de sanidad sobre la hermana Betsy, Señor. Extiende tu mano de sanidad sobre Moisés, su familia, Señor. Sobre todo cualquiera que pueda estar enfermo en medio de tu pueblo. Oramos para que quites toda enfermedad, Señor, y especialmente para que tu nombre sea glorificado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. Dios devuelve lo que el mal nos arrebata en la vida. La historia de la viuda de Naín, vemos un cuadro muy similar al cuadro de Job y muy similar al cuadro de Lázaro. Job fue uno de los hombres que sufrió, pero a pesar de haber sufrido, Dios le devolvió, después de un tiempo de prueba, le devolvió lo que había perdido. Lázaro, si usted se acuerda de la historia de Lázaro ahí en San Juan 11, Lázaro, dice el Señor Jesús, esta enfermedad de Lázaro es para glorificar a Dios. Y a pesar de que Marta y María sufrieron la muerte de su hermano, porque literalmente la sufrieron, y Jesús se aparece 4 días después de que el hombre ya estaba enterrado, sin embargo, Jesús resucita a Lázaro y le devuelve a Lázaro sano y salvo. El Señor devolvió lo que el mal había causado en Lázaro, la muerte de él. En el caso de la viuda de Naín, esta es una madre. Naín era un pueblito pequeño, pero ahí, como se ve, se conocían todos. Llegó un momento donde falleció su hijo, aparentemente su único hijo. La mujer era viuda, quiere decir que ya había pasado por la crisis del fallecimiento de su esposo. No dice cuándo la Biblia, pero era viuda. Y ahora
le tocaba enterrar a su hijo. Y ahí iba toda una procesión como se estilaba en aquella época. Pero en ese momento se aparece el Señor Jesús. Y en ese momento el Señor dice que tocó el féretro, tocó lo que era una canasta, porque no era un ataúd. En aquella época se usaba una canasta de mimbre, algo así, donde se ponía al muerto, se lo envolvía y así se lo llevaba a enterrar. Tocó el féretro y le dio la orden al muchacho que se levante, que despierte, que salga del área de la muerte y vuelva a la vida. Dios le devuelve a su madre, a la viuda de Naín, le devuelve al hijo sano y salvo. Estas historias bíblicas nos hablan primero del inmenso amor que Dios nos tiene. Dios es bueno, dice el Salmo 118. Y dice el Salmo 118, Dios hace proezas y maravillas en la tienda de los justos, dando a entender de que Dios bendice a sus hijos. Amén. Dios los bendice, Dios los cuida, porque Dios es bueno. En cierta oportunidad, el mal había avanzado sobre el pueblo de Israel y venía avanzando el mal sobre ellos. Pero Dios no dijo, no voy a impedir el mal. El mal se aparece de diferentes formas en la vida de las personas. En este caso se apareció en la muerte de este muchacho, trayéndole la tristeza a su madre. Y el mal se apareció, pero Dios levantó a alguien y le dijo, yo pelearé por vosotros. Yo iré delante de vosotros. Le dijo a Ciro, yo desharé cerrojo de hierro y puerta de bronce destruiré. Dios va delante de nosotros. Y cuando Dios permite que en la vida seamos probados, aunque viene la prueba y aunque el mal pretende destruirnos, Dios siempre tiene la respuesta y siempre trae la bendición. Después Él trae la bendición. Y aquí podemos verlo en el ejemplo de la viuda de Naín. Una mujer que experimentó lo profundo del ataque del mal. Pero Dios se apareció en su momento y le devolvió lo que el mal le había arrebatado. La historia de la viuda de Naín nos muestra este plan que Dios tiene. Ahora, debemos ver que las pruebas en la vida, como en el caso de esta mujer, tienen un propósito, porque esto es lo interesante. En todas las pruebas que vemos en las Escrituras, por lo menos muchas de ellas, vemos que está el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios detrás de las pruebas que Él permite en nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para el caso de Lázaro, al cual lo resucitó? ¿Cuál fue el propósito de Dios para el caso de este joven, el hijo de la viuda de Naín, al cual resucitó? ¿Cuál fue el propósito sobre la vida de Job? Dios tiene un propósito. Cuando Él permite que seamos probados, Dios tiene un propósito. Cuando Dios permite las dificultades en la vida, aunque a veces son fruto de nuestra inexperiencia, de nuestras equivocaciones, o aún a fruto de nuestros propios pecados por desobedecer a Dios, aun cuando nos equivocamos, Dios siempre está teniendo un propósito en todas las cosas. Y debemos aprender a ver el propósito de Dios. Amén. Cuando el Señor resucita a Lázaro, dice, esta resurrección, esta enfermedad, es para glorificar el nombre de Dios. Y aquí, cuando vemos la resurrección de este joven, dice la Biblia, interesantemente dice
que cuando la viuda iba caminando y con todo el féretro y la gente, dice, había con ella mucha gente de la ciudad, dice. Pero también estaba ese grupo, pero estaba otro grupo. Había un grupo de personas que venía con Jesús. Dice, había un grupo, dice, que venía con el Señor. Y dice la Escritura que ese grupo lo acompañaba al Señor. Entonces llegamos a un punto donde vemos que se juntan los dos grupos. El grupo que venía con Jesús y el grupo que estaba con la viuda de Naín acompañándola a enterrar al hijo. Los dos grupos se juntan. Y ahí en ese momento, cuando los dos grupos están juntos, es cuando el Señor actúa. Y el Señor actúa levantándolo o resucitándolo al muchacho. La Biblia dice en los versos 16 y 17, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Ahí está el propósito de Dios para esta prueba de la viuda de Naín. Ella no lo sabía, pero Dios había preparado todas las cosas para que en un momento dado su hijo, que estaba caminando por ahí, que había estado en Capernaum haciendo milagros, ahora iba a ese pueblito de Naín, y en ese pueblito su hijo iba a hacer un milagro y la gente iba a creer. La clave es creer en el Señor. Las pruebas que Dios da en nuestra vida es para que creamos en Él. Las pruebas que Dios le ha dado a usted en su vida es para que usted se mueva y comience a creer en Él. A veces las personas creen en Dios. Esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no es cierto? Los demonios tiemblan también y creen. Pero no se trata de que le creamos en Dios. Se trata de creerle a Dios. Que Dios puede cambiar las cosas. Que Dios puede traer bendición a su vida. Si usted ve la historia de Lázaro, San Juan 11, una de las hermanas de Lázaro, cuando Jesús viene, le recrimina a Jesús: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ella miraba las cosas humanamente. No pudo ver lo milagroso del Señor, lo que el Señor iba a hacer. Ella simplemente le recriminó: Señor, yo creo que tú podías haberlo sanado a mi hermano. Estaba pensando en el pasado y pensó en su hermano y dijo: ¿por qué el Señor no vino a sanarlo para que no muriese? Y Dios permitió que Lázaro muriese. Y Dios permitió que María y Marta sufriesen en la agonía de la muerte de su hermano. Pero todo lo hizo el Señor con un propósito, que era glorificar el nombre de Dios. Y una de las hermanas, como le decía, se quejó contra el Señor. Pero el Señor le dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Qué le estaba queriendo decir Jesús? Jesús le estaba queriendo decir que yo sé que tu hermano falleció, hace 4 días que está en la tumba, pero yo soy Dios, yo lo voy a levantar. Y así es como levantó a Lázaro. Dios hace las maravillas de levantar muertos. Cuando Jesús mandó a los 70 de los discípulos: vayan, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. El reino de los cielos es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, para bendición de la vida a todo aquel que cree. Dios puede cambiar lo oscuro de la muerte, como en este caso, y transformarlo y darle vida, como en el caso también de Lázaro. Pero sepa una cosa, que todo lo que Dios está permitiendo en su vida
Es para un propósito, no es el propósito de sanarle, eso es la consecuencia y la bendición. El propósito es que usted mueva su fe, rompa su incredulidad y crea en Cristo. Dice que la gente creyó en el Señor, Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea. La sanidad o el milagro, la resurrección de este muchacho, claro que era importante, pero lo más importante para Jesús no era haberlo resucitado al muchacho. Lo más importante era que esa gente creyó en él como el Hijo de Dios. Eso era lo que a Jesús le interesaba. Nosotros en nuestros problemas, nuestra humanidad, enfocamos el problema. Pensamos, si el Señor me arregla en esto, si me ayuda en esto. Pensamos en el nivel terrenal. Pero el Señor no está mirando eso. Ah, si Él creyese en mí, si Él entregase su corazón a mí, si Él me buscase de todo corazón, si ella se humillase delante de mi presencia, no solo la sanaría, no solo la bendecería, sino que también le daría la salvación. Porque ese es el propósito de Dios. Detrás de cada prueba, Dios tiene este propósito de que seamos salvos, de que miremos la salvación. Eso es lo que al Señor le interesa. Y todo lo que obra en nuestras vidas, todas las pruebas y las cosas que obran en nuestras vidas, ya sea por nosotros o por las circunstancias que no manejamos, sin embargo, todo es parte del plan de Dios para que lo busquemos a Él. Lo busquemos a Él. Y nos entreguemos a Él. Y creamos en Él. Eso es lo que Él está buscando. Por eso que un día el Señor dice, más es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo eso? Lo decía por el tema de las finanzas. No os afanéis qué comeréis, qué beberéis, qué vestiréis, ¿no es cierto? Buscad primeramente el reino de Dios. Lo demás, bien. Son las añadiduras que vienen. Debemos aprender que el Señor quiere devolvernos todas las cosas que el mal nos arrebató en la vida. Todas las tristezas se las agarra y las tira a lo profundo del mar, y Dios pone gozo y pone bendición en nuestras vidas. Dios obra cambiando lo malo, transformándolo en bueno, porque Él tiene poder para hacerlo. Y Él lo hace. Pero es importante el creerle a Dios. La fe en la que va a activar el cambio. Lo que va a hacer que esa prueba se transforme en bendición. Lo que hizo que esta viuda viese a su hijo sano. ¿Qué es lo que fue? Fue la fe. En este caso el mismo Señor obrando. Pero la fe fue edificada porque dice la Escritura que todos los demás habían creído. Las dos columnas, la que venía con Jesús y la que venía con la viuda, se juntaron y todos vieron la maravilla de la resurrección del muchacho. La fe es lo que nos mueve y cambia las cosas a favor nuestro. La fe de esa hermana de Lázaro, cuando entendió lo que Jesús le quería decir, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. La fe fue la que trajo a la vida a Lázaro. El poder del Señor lo sacó de la tumba, pero estaba la fe, la importancia de creer. La fe es la que va a traer bendición a nuestras vidas. La fe es la energía que nos da la vida y nos da la bendición. Eso es lo que el Señor quiere y está esperando de nosotros. Nuestra fe. Nuestra fe. Se dice que la madre de San Agustín oró por 20 años por la conversión de su hijo. San Agustín
terminó siendo un gran teólogo, un gran hombre de Dios. Pero antes de convertirse era un hombre mundano, bastante mundano. Era un abogado de la corte del rey, del emperador, un hombre muy hábil, muy inteligente y sin embargo incrédulo y renegado de las cosas de Dios, a pesar de que había tenido formación cristiana. Su madre era una excelente cristiana y Mónica, su madre, dice la historia que oró por 20 años. 20 años oró Mónica por la conversión de su hijo. 20 años. Hasta que llegó un día donde Agustín dobló sus rodillas y se entregó al Señor. 20 años orando esa mujer por su hijo, para que su hijo no se perdiese en el infierno. 20 años de fe, 20 años esperando, y esperar es difícil, porque en 20 años esperando y orando y ver que todavía las cosas no suceden, cualquiera desmayaría y dejaría de orar y tiraría, como decimos, la toalla. Pero ella oró 20 años por su hijo, intercediendo hasta que se convirtió. ¿Cuándo se convirtió? Bueno, fue el gran hombre de Dios con el tiempo que conocemos, ¿cierto? Pero 20 años. Si usted se acuerda, cuando Dios le mandó a Abraham prepara un sacrificio y Abraham puso un altar ahí, una mesa, algo, y agarró animales, aves y animales. Eran los animales del sacrificio. Y entonces Abraham los partió por la mitad. Los partió por la mitad y entonces los animales quedaron abiertos en dos, como cuando usted parte un pollo, ¿no es cierto? Queda abierto, listo para ser cocinado. Los animales estaban en la mitad cortados, partidos, no cortados, porque significaban el trato que Dios iba a hacer con Abraham. Una parte significaba a Dios, la otra significaba a Abraham, al ser humano. Entonces Abraham puso todos esos animales ahí, pero los puso aparentemente al principio del día. Y él pensó, bueno, ya tengo todo listo, Dios va a venir y va a santificar el lugar y va a bendecir ese pacto entre Dios y yo como pueblo de Israel. Y él pensó que todo iba a ser fácil, pero pasó algo. Primero de todo, Dios no venía. Dios se hacía esperar. Y aparecieron las aves. Aparecieron los animales, las aves, queriendo comerse los animales muertos que Abraham había puesto para el sacrificio. Y entonces Abraham comenzó a pasarle algo que él no había pensado, algo totalmente impensado. Tenía que andar de un lado para el otro del altar, corriendo, espantando los animales. Porque imagínense que venían cuervos, urracas o lo que sea, y le querían comer y aparecía otro, le querían comer otro, y así. Y Abraham se la pasaba espantando los animales. ¿Por qué? Porque le iban a comer los pájaros, los espantaba porque le iban a comer los animales sacrificios. Y vino la noche. Dios no se apareció en todo el día. Y Abraham estaba cansado de andar espantando las aves que le querían comer los animales. Y tal vez Abraham se habrá preguntado, ¿qué está pasando? ¿Qué hice de malo? ¿En qué me equivoqué? Estoy tratando de hacer lo que Dios me mandó a hacer. Y tal vez él ya habrá dicho, bueno, entonces esto se acabó. Ya es de noche, no pasó nada. Me voy, que se coman las aves los animales. Pero en ese momento aparece Dios en medio de la noche, en una columna de fuego, dice la Escritura.
Y esa columna de fuego comienza por un lado del altar y comienza a quemar, a santificar todos esos animales que Abraham había puesto durante el día, los había cuidado ahí que no se los comiesen las aves. Y Dios santifica el lugar y Dios le habla a Abraham y le da la promesa de la bendición. Dios llegó con su bendición. Pero ¿por qué Dios llega con su bendición tarde, a la noche? Porque Dios quería ver la paciencia de Abraham. Dios quería ver la perseverancia de Abraham. Dios quería ver la fe de Abraham, que él sabía que Dios se iba a aparecer en algún momento del día para bendecir ese pacto entre él y Israel. Por eso que Dios quería probarlo a Abraham. La fe es probada. Y cuando Dios todavía no responde, como en el caso de Lázaro, que las hermanas lo lloraron 4 días hasta que resucitó, o como esta mujer que habrá estado llorando a su hijo también. Las cosas no vienen rápido a veces, las cosas no vienen fáciles, pero es necesario orar y permanecer. Como esa madre Mónica oró 20 años por su hijo. Orar y permanecer. La fe se construye y se mantiene aún en medio de la noche. La fe se construye y se mantiene aún cuando vienen las aves de rapiña que el diablo envía para querernos desalentar, querernos destruir, querernos apartar del Señor. Pero ahí es donde tenemos que creer y esperar en el Señor. El ejemplo de esta madre, o el caso de Mónica, como le mencioné, mujeres de oración. Dios necesita mujeres de oración. Dios necesita esposas que oren por sus esposos inconversos, a pesar de que las aves de rapiña quieren desalentarla para que deje de orar por su marido. Dios necesita madres que puedan orar como Mónica, tal vez por 20 años, hasta que vean convertidos a sus hijos. Amén. Dios necesita madres que puedan interceder por sus hogares, para que vean derramado el poder de Dios sobre sus familias. Porque es necesario creerle a Dios. Aunque Dios tarde en visitarnos, aunque Dios tarde en venir y traernos la respuesta, Dios necesita y quiere ver nuestra fe. Dios quiere ver que le creamos a Él y creamos en sus promesas. No se trata de que creamos en la vida eterna. Ahí está bien, eso va a suceder algún día. Pero el tema es, créele ahora a Dios, que Dios puede cambiar las circunstancias como cambió la vida de esta viuda devolviéndole a su hijo. Pero crea pensando, sabiendo que Dios tiene un propósito. Él quiere la salvación de usted y de su familia. Y todo lo que viene con ese propósito. Probar nuestra fe. Movernos a creer más en Él, dar un paso más hacia arriba, hacia su presencia. Las pruebas que vienen en la vida de diferente forma son para que nosotros crezcamos en la fe, no para destruirnos, no para desalentarnos, sino para purificarnos y ayudarnos a acercarnos más a Dios y a depender de Él. Aunque eso tome tiempo, aunque Dios se tarde, aunque tome tiempo, pero hay que confiar en Él y hay que esperar en Él. Y Dios necesita mujeres de oración. Ana, ¿se acuerda la historia de Ana, no es cierto? Ana es otro ejemplo.
Ana era estéril y su esposo la amaba mucho, pero no podía hacer nada. Y por algún motivo de la tradición de aquella época, el esposo tenía otra esposa, o sea que tenía dos. No es muy claro en el Antiguo Testamento esto, pero en el caso de este hombre tenía dos esposas. La esposa, no sé, la primera esposa tuvo como 7 hijos, tuvo hijos, y se burlaba de Ana porque Ana no podía tener hijos. Y Ana se la pasaba llorando y clamando, y por años, para que Dios le diese un hijo. Era estéril. Y un día fue Ana al templo, se arrodilló ahí en el altar y comenzó a orar. Y tal era la angustia que tenía que lloraba. Y el sacerdote que la miró le dijo: digiere tu vino. Creyó que en vez de llorar estaba ebria, estaba como vomitando por el vino. Y ella le dice: no, Señor, no estoy ebria, solo estoy llorando porque quiero que Dios me dé un hijo. Y el sacerdote entendió eso, se dio cuenta de su error. Y le dijo: ve en paz, Dios te conceda tu petición. A los meses, Dios sana la esterilidad de Ana, y Ana tiene y da a luz a Samuel, el que iba a ser el profeta Samuel. Costó años de oración, pero dice la Escritura: y Dios se acordó de Ana. No es que Dios, es una expresión de la Escritura, porque no es que Dios se haya olvidado de Ana. No hay olvido en Dios, Él es todopoderoso. Pero la Escritura lo dice así, como diciendo: le llegó el turno a Ana, Dios respondió la oración de Ana. Y no fue una oración de la noche a la mañana, fueron años de oración. Lo interesante es que dice la Escritura que Ana después tuvo como 7 hijos más. Quiere decir que una vez que lo tuvo a Samuel, tuvo toda una prole, ¿no? Qué bendición. Pero lo que quiero resaltar es la oración intercesora y perseverante de Ana, hasta que Dios le responde y sana su esterilidad. Y era una cosa muy grave en Israel. Cuando había una mujer estéril, se la consideraba una mujer como maldecida por Dios, sin bendición. En Israel, y probablemente en muchas culturas, también la nuestra, ¿no es cierto? Cuando alguien no tiene hijos, no tiene descendencia, como que lo mira medio y ¿no? Entonces, ahí también, y si una mujer era estéril, la tildaban como maldecida. Triste, porque la miraban mal. Pero Dios, esta Ana estaba así, pero Dios se acordó de Ana. Pero la clave era la fe de Ana, la oración de Ana, hasta que Dios le respondió. Dios devuelve lo que el mal arrebata. El mal había producido esterilidad en Ana, pero Dios sanó esa esterilidad y le dio un hijo y más hijos. Son la respuesta de Dios. El mal le arrebató el hijo a la viuda de Naín, pero Dios se la devolvió con la visitación de Jesús. El mal le arrebató a Lázaro, a sus hermanas, pero Jesús se lo devolvió. Dios devuelve lo que el mal nos arrebata. Dios transforma eso triste y malo que nos ocurre en la vida y lo cambia en bendición. Así es el Señor. Pero también debe estar nuestra fe, nuestra perseverancia en seguir orando a pesar de que todavía no vienen respuestas,
mantenernos en fe, en oración, y debemos saber que todo lo que nos ocurre y ese tiempo de espera es para que nosotros dependamos más de Dios, conozcamos mejor a Dios, podamos ver su gloria en la vida nuestra, podamos glorificar su nombre en nuestra vida. Job, después que había pasado la prueba, dice la Escritura que tuvo mucho más de lo que había tenido antes. Inclusive tuvo 3 hijas y se dice que sus 3 hijas eran las más hermosas de la tierra en ese momento. Tremenda bendición Dios le dio. Pero lo importante no era eso. Sí, es importante, pero lo importante es lo que Job dice. Le dice a Dios: antes te había oído, Dios, como diciendo, yo creía en ti, pero ahora te veo, Señor, ahora veo tu mano poderosa, ahora te veo actuar. Job creció en la fe después de la prueba. Ese es el propósito de Dios detrás de cada prueba. El propósito de que creamos en Él, de que crezcamos. ¿Cuál era el propósito de Jesús con este joven que había muerto? El propósito de Él era esperar que se juntasen los 2 grupos para que Él manifestase su poder y la gente creyese en Él y pudiesen creer y seguirle al Señor. Y tal vez de esos que creyeron ahí en ese momento, muchos después fueron los que formaron la primera iglesia y siguieron sirviendo al Señor. Ese era el propósito de Jesús. Él no tenía problema en resucitar a el joven. Para Él era una cosa secundaria. Lo más importante es que esa gente creyese en Él. Detrás de cada prueba, el propósito de Dios es que creamos en Él, experimentemos su presencia, crezcamos en la fe, aumentemos en fe. Ese es el propósito de Dios. Y Dios necesita para esto mujeres valientes y hombres valientes también, que oremos, aún a pesar de que venga la noche y las aves de rapiña quieran comerse el holocausto, quieran comerse nuestra ofrenda. Sigamos orando hasta que Dios cambie y nos dé la bendición que tal vez el mal, la prueba, la enfermedad pudieron arrebatar, pero Dios va a responder conforme a su voluntad. Póngase de pie. Esta mañana vamos a orar. Tal vez usted está en tiempo de prueba, tal vez usted está siendo probado de alguna forma, pero quiero alentarle a que usted pueda acercarse al Señor, creer que Él puede cambiar todas las cosas. De un momento de tristeza como lo era este momento para la viuda de Naín, puede ser transformado en alegría. Créale a Dios que Dios va a tomar su prueba, su enfermedad, lo que usted esté pasando en este momento. Todo obra para bien, dice la Escritura. Todo obra para salvación. Detrás de cada problema que usted tenga, detrás de cada angustia, detrás de cada situación, mire a Dios, cómo está actuando Dios en su vida. Mire las cosas con los ojos de Dios. No se enfoque en su problema, sino mírelo a Dios. ¿Qué Dios quiere hacer con usted a través de esta prueba? El propósito de Él es que usted crezca. El propósito de Él es que otros crean a través de la prueba que usted está pasando. Dios utilizó a esta viuda, a ese joven muerto,
fueron los instrumentos para que su nombre sea glorificado y otros crean. Señor, damos gracias en esta mañana y venimos ahora en tu nombre, Señor, a proclamar tu palabra, Señor, a proclamar que en ti hay salvación, a proclamar, Señor, que frente a las pruebas, a lo que el mal pudo haber hecho en la vida de las personas, tú puedes cambiar todas las cosas. Tú las cambias en bendición, Señor. Tomamos como testigo tu palabra, Señor, cómo cambiaste a la vida de esta viuda esa tristeza de haber perdido a su hijo, la cambiaste en gozo y en bendición. Cómo transformaste, Señor, la tristeza de las hermanas de Lázaro al devolverle a su hermano sano. Señor, creemos en tu poder y que detrás de cada prueba que alguno puede pasar en la vida está tu mano obrando y moviéndonos para que creamos, nos afirmemos, seamos fortalecidos. Todo obra para bien, para crecimiento en la fe. Señor, enséñanos a ver que cada circunstancia que tú has permitido en la vida nuestra es parte de tu plan para glorificar tu nombre sobre nosotros y que tu nombre sea glorificado y que otros crean en ti, Señor. Bendiga tu palabra, Señor. Ahora, como estamos haciendo oración, le invito a que usted venga al altar a hablar con el Señor. Y cuando venga a orar aquí, yo quiero que usted le diga al Señor, lo primero de todo, pídale perdón al Señor. Pídale perdón por haber dudado de su poder. Pídale perdón por no pensar en que detrás de la prueba que usted está viviendo, Él siempre ha estado ahí y Él tiene un propósito. Pídale perdón por haberse quejado porque las cosas no le salían bien, quejado porque todo estaba mal, quejado porque las cosas no andaban bien en las finanzas, o en la salud, o en el matrimonio, o en lo que fuere. Pídale perdón porque usted sabe que Dios estaba detrás de eso para que usted crea. Y dígale, Señor, ayúdame a ver tu mano y tu gloria detrás de cada prueba que tú me das. Hable con Dios. Y dígale, Señor, ayúdame a ser perseverante. Aunque todavía no venga la respuesta, Señor, ayúdame a ser perseverante, a espantar por medio de la fe las aves de rapiña que quieren arrebatarme la bendición. Dios tiene una bendición para usted. Dios quiere bendecir su vida. Dios quiere salvar su alma. Dios quiere salvar el alma de su marido, de su esposa, de sus hijos. Dios quiere bendecir su hogar, pero mire a Dios, no mire a la prueba. Mire que Dios tiene un plan. Mire las cosas con los ojos de Dios por medio de la fe. Créale a Dios, aunque las cosas no vengan todavía, aunque tenga que orar 20 años como esa mujer, aunque tenga que orar toda una vida para ser sanada de la esterilidad. Siga clamando y creyendo, porque en algún momento Dios se va a aparecer. Va a aparecer la columna de fuego del Espíritu Santo y Él va a santificar la ofrenda y va a responder la oración. Él lo hace. Pero glorifique a Dios. No se queje de Dios. No se queje de que le va mal. No ande quejándose de la gente. No se queje de las circunstancias. No ande amargado. No ande entristecido. Yo sé que somos humanos. Pero miremos a Dios. Dios quiere bendecirnos.
y Él nos va a bendecir, porque Él es Dios. Dios devuelve lo que el mal nos arrebata. Él nos devuelve la bendición, como lo hizo aquí en estos párrafos que hemos leído. Esperamos en ti, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, aquí que estamos en el altar. Perdónanos por mirar a nuestros problemas en vez de mirarte a ti, Señor. Perdónanos, Señor, por no saber descansar en tu presencia. Perdónanos, Señor, por desesperarnos frente a los problemas en vez de ver tu mano que está controlando todas las cosas. Ayúdanos a mirar tu rostro, Señor. Bendice a cada madre presente, especialmente en este día, para que sean instrumentos de oración, de perseverancia, de paciencia, hasta que tú les concedas las peticiones de su corazón. Te glorificamos y te alabamos. Te pedimos tu bendición en tu nombre, Jesús. Amén.